Adriana, con respecto a la nueva medicina germánica, ¿cuál es la experiencia que notás al compartirlo en tu entorno? Cuando comparto con mi entorno más próximo, he notado, primero fue un rechazo al escuchar, muy acostumbrados a lo que es la medicina alopática. Pero después, al empezar a comunicarles cómo era el proceso de los síntomas y de lo que era la medicina germánica, empezaron a comprender y a darse cuenta que sí, que el cuerpo es como que tiene el programa de supervivencia y de autosanación. Bueno, eso es lo que escuché, que sí, que hubo como una aceptación, no sé bien la palabra exacta, pero resonancia con la medicina. Mari, ¿cuál es el beneficio que aprendiste y encontraste de estar presente? A ver, explicarlo a lo mejor me va a ser difícil. Lo que salga. Me abrió la mente para un montón de cosas y pude aportar a mi familia, a mi entorno, cosas maravillosas. Y agradezco realmente a todo el grupo que me acompañaron en estos 9 meses a que mi árbol se sacudiera con todas las fuerzas y no sé, se abrieron muchísimas cosas. Muchas gracias a todos. Moni, ¿qué cambio percibiste cuando comenzaste a asumir y abrazar a las emociones, a las sensaciones, a los pensamientos, en lo que antes la mente los clasificó y los juzgó como negativos? Y empecé a estar presente, atenta a cada cosa que me iba sucediendo y me di cuenta cómo emitía, mi forma de emitir todos estos años negativamente. Y fue cambiando todo. A partir de eso fue cambiando todo. Adriana, ¿estás aplicando la nueva medicina germánica en tu cotidiano y en qué casos te das cuenta que sí lo pudiste hacer? Sí, Hammer está presente desde que conocí los 4 marcadores. Así que ya me doy cuenta en el cotidiano cuando estoy buscando protección, cuando me está preocupando la supervivencia, cuando ya sé que, este es un sellito que venía de fábrica, ¿no? Sí. Y también en lo que es la biología, escuchar el síntoma e inmediatamente relacionarlo con la emoción o con de dónde puede venir. Adriana, ¿en qué situaciones y por qué le recomendarías a un conocido abrir su propio árbol? Porque el árbol nos muestra claramente qué programas hemos heredado, qué conductas estamos como repitiendo o a veces haciendo exactamente lo opuesto. Y cuando podemos ver lo que traemos de los ancestros, que nos hace comprender las actitudes que estamos teniendo hoy en nuestra vida y aquellas cosas que no podemos trascender, vemos que vienen como información en nosotros y que las habíamos tomado hasta ahí, después de hacer el árbol las desmantelamos, como que desarmamos toda esa información y podemos pasar a ser más originales, más verdaderos. Claudia, ¿qué grado de responsabilidad e implicancia asumimos a la hora de un proceso biológico propio? En tu propio caso,
¿cómo te sentiste implicada ante una situación de un síntoma? Ahora observo, en lugar de sentir que el síntoma vino sobre mí, me pongo yo en la observadora del síntoma y me entro a hacer preguntas de por qué y a sentir qué me estaba diciendo. Y la verdad es que he tenido algunos dolores y cuando me puse a sentirlos, al rato se fueron. Así que estoy muy contenta con esta nueva observación de lo que me pasa y de lo que siento. Gabriel, ¿qué es lo que más te ha impactado de la nueva medicina germánica? Bueno, lo que más me impactó fue cómo se desarrolló en la formación de Carlos, el bajarlo en lo cotidiano y esto de que el videojuego es inesperado, así que me relajó también para no estar siempre cuidándome o anticipándome a una futura enfermedad cuando no podemos hacer eso. Entonces eso bajó muchísimo la carga de estrés y ansiedad, ¿sí? Y obviamente saber que el síntoma no es malo, ¿sí? Algo nos viene a informar. Claudia, ¿con qué ejemplos concretos tu realidad se ha transformado a partir de abrir tu árbol? El ejemplo que te puedo dar es que yo siempre me sentí como no perteneciendo a mi familia y me sentía muy rara con eso. Y cuando vimos el árbol entendí un porqué. Y a partir de ahí también entendí que yo sí formaba parte de eso. Y qué es lo que tenía que aceptar, cómo eran ellos y no pretender que sean como yo quería. Y a su vez aceptarme a mí, que soy diferente a ellos. Y así que la verdad que lo paso mejor ahora. En las reuniones familiares las puedo disfrutar y antes las sufría. Gabriel, ¿qué beneficio o aporte te ha dejado la comprensión de abrir tu árbol? Bueno, primero ver que estamos entrelazados y que todo lo que estamos decidiendo a cada momento está muy unido con la memoria del clan, del árbol. Primero me cayó una ficha de saber que el libre albedrío es muy limitado y que estamos reparando o estamos repitiendo alguna historia no resuelta del clan. Me ayudó a comprender que si bien todos venimos a través de un útero y de un clan, nuestro origen va más allá de ese clan. Álvaro, al decidir estar en un estado de disponibilidad y descubrimiento, ¿qué percibís cuando se te invita a estar presente? Y lo primero que percibo es que voy ganando registros sobre mí mismo, sobre lo que me está sucediendo internamente, ¿no? Que normalmente la cantidad de estímulos del mundo, de la vida, te bombardean y no te dejan tomar conciencia de lo que realmente te está pasando. Así que es un viaje, un descubrimiento. Álvaro, ¿cómo acompañarías a un otro, en caso de un paciente, un familiar, un amigo, teniendo la comprensión de la nueva medicina germánica cuando aparece un conflicto? Y bueno, trataría de ayudarlo a comprender que el síntoma no es parte de un castigo, de una enfermedad, de algo aleatorio, sino que tiene que ver con algún suceso, algún hecho estresante que no pudo resolverlo más allá de tener que llevarlo a nivel biológico, ¿no? de los síntomas físicos. Noemí, ¿estás aplicando la nueva medicina germánica en tu cotidiano y en qué casos te diste cuenta que lo aplicás o lo aplicaste?
Sí, poco, muy nuevo para mí. Yo vengo de otra medicina tradicional, pero he empezado a estar atenta, a estar alerta a lo que me pasa y poder así decodificar los mensajes que me quiere dar lo que aparece. Se fue para atrás. Noemí, ¿qué grado de responsabilidad e implicancia asumimos a la hora de un proceso biológico propio, cuando nos damos cuenta que tenemos un síntoma y con todo lo que ya sabemos y que aprendimos, en tu caso particular? La escucha y el tomar contacto con los síntomas, con lo que aparece, para ver qué respuestas obtengo. Marce, ¿qué cambio percibiste cuando comenzaste a asumir o a abrazar emociones, sensaciones, pensamientos en los que antes la mente los clasificó y los juzgó como negativos? Sentí paz y a la vez como que los vi como una posibilidad de mejora. No los vi como algo negativo, sino como algo positivo para poder ser mejor, para que me sirva como de alarma de algo que no está bien. Sofi, ¿cuál es el beneficio, de acuerdo a tu experiencia y estos nueve encuentros que hicimos, de conocer la importancia de estar presente? Bueno, en mi experiencia el beneficio es como viajar más liviano, ¿no? Conocerse, hacerle caso a la emoción, ¿no? Y escucharnos. Y nada, mi beneficio es eso, ¿no? Como sentirme más feliz, más conectada con la vida, y no juzgar tanto todo, ni al otro ni a mí, y como que puso toda una mirada más amorosa. Marcela, el árbol puede ser visto como una trampa cuando desconoces o una oportunidad cuando conoces. ¿En qué presente, en qué instancia en este momento de este proceso estás ahora? ¿Cuánto todavía hay de trampa y cuánto hay de oportunidad? Bueno, yo creo que en este momento me encuentro en una etapa de oportunidad. Creo que desandé el árbol, conocí, entendí un montón de cosas y agradecí a mis antepasados que hicieron lo que pudieron. Quizás solté emociones negativas, odio, rencores, y me siento mucho más libre ahora. Sofía, ¿en qué situaciones y por qué le recomendarías a un conocido abrir su árbol? Bueno, le recomendaría por lo que a mí me hizo, ¿no? Para mí fue como una puerta a conocerme más, a estar más presente, y también a poner más amor en mi clan, ¿no? Y en qué situaciones, no sé, para mí todos tendríamos que abrir el árbol, pero bueno, si alguien siente que hay algo que quizás está trabando en su presente, algo, no sé, ya sea enfermedad o relaciones, como ahí andar en el clan. Bueno. ¿Cuál es tu experiencia al compartir todo lo que aprendiste de Hammer en tu contexto, en la gente que vos conoces? ¿Qué recibimiento tuviste o qué dificultad o qué facilidad encontraste? En principio, cuando comencé a ver la medicina germánica me sorprendió siendo médica, teniendo una formación totalmente distinta. Si bien sabía que las emociones impactaban en nuestro organismo y yo lo conocía como enfermedades psicosomáticas en la psiquiatría, me fascinó el tema de encontrar el conflicto para ir resolviendo. Entonces, actualmente, en lo personal, cada vez que aparece algún síntoma, lo puedo registrar, puedo ser consciente de ese síntoma
sé de dónde viene y la toma de conciencia de poder transformarlo y sanarlo para que biológicamente no se me transforme en una enfermedad. Me interesó muchísimo la medicina germánica, me parece espectacular. Patri, ¿qué es lo que más te ha impactado de la nueva medicina germánica? Y el tema de que, bueno, que no existen las enfermedades sino los síntomas y que en realidad te están avisando de una situación biológica, que tu cuerpo responde a determinada situación y que es totalmente inteligente con respecto a una situación emocional, y tu cuerpo empieza a producir más células, por ejemplo, en la pérdida de un hijo, y cómo tiene que ver cómo vivís esa emoción, ¿no? Cómo es el cuerpo inteligente en actuar ante una determinada situación biológica. ¿Qué beneficio, aporte te ha dejado la comprensión de abrir un árbol? El mío en particular, por ejemplo, que lo hice hace bastante tiempo, no me di cuenta en su momento de todo lo que yo repetía, de mi doble, yo tomé como referencia a mi nona, quizás por una especie de tiempo y de situaciones diferentes, pero sí de las etiquetas y de lo que estaba repitiendo en cuestión a elegir compañeros de vida y cómo me manejaba en la vida de acuerdo a las repeticiones, ¿no? Bueno, fui cambiando y fui resonando de otra forma al ser observadora de todas esas situaciones, ¿no? Y a volverme observadora de mis mismas acciones. Lucía, ¿con qué ejemplos concretos tu realidad se ha transformado a partir de conocer la herramienta del árbol? Bueno, a través de la realización de mi árbol me vi reflejada en mis conductas actuales, en mis espejos que son o eran mi papá y mi mamá, y me vi repitiendo sus historias, lo cual me permitió tomar conciencia y preguntarme qué es lo que yo quería, si quería continuar con estas etiquetas o hacer un cambio en mi vida, buscando una mayor felicidad. Bueno, Ana, ¿qué te parece si aprovechamos esta conexión de Skype para darle un cierre al año, el 2018, junto con el grupo de facilitadores, con nuestra propia percepción, y lo incorporamos a todo el trabajo que ya estamos haciendo a nivel de edición de video? Dale, fantástico, me parece. Empezá vos, dale. Bueno, ¿Qué ¿qué año, te diste no? cuenta? ¿Qué cambios tuviste? ¿Qué aprendizaje tuviste? ¿Qué año movido? Todos los meses viniendo a Buenos Aires, desde marzo, ¿no? Que estamos haciendo esto, Carlos. Desde marzo, sí. 9 encuentros ayer. Empecemos con lo último, que fue el fin de semana de ayer. La verdad que emocionante la vivencia de recibir los testimonios de cada uno de los participantes, con sus procesos, con sus desarrollos. Fantástico, porque yo me vi en cada uno de ellos haciendo un proceso también individual, de recorrer esta descodificación biológica consciente, como este año me permitió profundizar así en la forma y función, en mi biología, en todo este estudio paralelo que hicimos pimponeando todo el tiempo con las 5 leyes biológicas. Reconocí como esto de las diferentes vías
que vienen de estas 5 leyes y como la fuente, como me sentí todo el año yendo a la fuente, dejé así como de dispersarme en diferentes días de estudio y me permitió concentrarme así en las 5 leyes, en Hammer. Y al mismo tiempo de esta fuente de Hammer, pude ver con más profundidad todavía la vivencia de cómo surgían las situaciones, etiquetas del árbol durante todo el año y cómo cada etiqueta que se abría era profundizar un poco más en el trauma correspondiente a cada etiqueta y esto de que todo lo que fuimos desarrollando como herramientas para trabajar con la herramienta o con la situación en particular, me permitió ver cómo la herramienta, ya sea desde la PNL, desde la hipnosis, desde las visualizaciones, desde cómo abordar la emoción y transformarla, de cómo abrazarla y no tratar de escaparnos de las situaciones de dolor, cómo esto permite una mutación constante de cómo abordar la emoción y la situación, ¿no? Y pude ver como en retro, cuando yo empezaba a estudiar descodificación y las herramientas por ahí así en forma aislada, las veía como herramientitas que eran fijas, ¿no? Como que iba a abordar una emoción desde una imaginación, desde una visualización o desde... y ahora veo que esa herramienta es totalmente móvil y que va surgiendo de cada uno y que cada uno puede ir transformando su situación interna, reconociendo ese potencial. Eso fue súper importante este año para mí, porque yo la tenía como una herramienta fija. Muy bueno. Cosa que me permitió ver que es la presencia, que es la conciencia, la que activa el cómo hacer en cada situación, y que eso es muy individual y que viene de adentro. Que las herramientas de afuera te pueden servir en un comienzo como un apoyo, como un despegue, y que después la solución y la resolución empieza a venir desde adentro. Y me ayudaron mucho la gente, ¿no? Todos los alumnos que hubo, eran como pequeñas yo, pequeñas mí que fueron, en las cuales cosas que ya había transitado y cosas que me ayudaron a transitar también lo mío. Muy lindo, muy feliz. Bueno. Que la síntesis es mucha felicidad y mucha gratitud. Ayer se dio en el día, ¿no? Seguro. Sí, a mí particularmente el tema de encarar 9 encuentros a través de un año se me presentó como una especie de desafío a nivel de volver a repasar Hammer, volver a estudiar, poder encontrar la simplicidad para explicar cada una de las leyes, y eso requiere un estado de atención muy intenso porque tuve que viajar muy profundamente en encontrar qué era lo más importante, lo que tenía más sentido transmitir, y ese ejercicio realmente me hizo muy bien afinar el estado de atención con respecto a lo que es un tema cuando uno quiere transmitir, desde algo ya establecido. Por supuesto que cuando salís a la cancha aparece todo lo intuitivo y lo fresco y lo que está presente que surge de esa conciencia que empieza a manifestarse como un complemento, como una integración de todo lo que uno se preparó, porque lo que se preparó es una estructura muy chiquita comparado a lo que es la vivencia del grupo. Después, con respecto a todos los árboles que abrimos y que nos dimos cuenta que en realidad no hay mucha diferencia
entre las etiquetas que todos tenemos, más allá de los distintos contextos o argumentos o películas, pero darnos cuenta que somos como una gran familia donde todos padecemos desvalorización, abandonos, sentimientos de manipulación hacia un lado o hacia el otro. O sea, nos damos cuenta que hay 10 o 15 etiquetas como si fueran globales que estamos compartiendo, y todos queremos como familia vivir en paz, vivir en alegría, vivir en plenitud, expandirnos. O sea, ese bien común que olvidamos es el anhelo de todos, y eso es muy rico, el poder compartirlo desde el empujarlo, desde el despertarlo. Entonces, el reunirnos, el encuentro es como que te invita a que aparezca esa invitación a recordar quiénes somos, a recordar que en realidad esa película que estamos viviendo es soltable, donde la gestión que estamos teniendo es soltable. Y bueno, todo ese darse cuenta y todo ese darme cuenta me enriqueció notablemente para mi propia vida, para mi estado de atención, para sutilmente ver detalles de mi vida y seguir soltando, porque esto es algo que nunca termina. O sea, la profundidad del darse cuenta es cada vez más sutil, pero es algo infinito. Y bueno, y como dijiste vos, cerrando, era el sentimiento de agradecimiento, sentimiento de entrega, el sentimiento de compromiso con cada uno, con su propio receptor en meterse, porque se daba cuenta que ese meterse era lo más coherente y lo más amoroso que podía ser desde su comprensión. Es algo muy, muy emocionante desde el punto de vista de poder verlo, de poder compartirlo y de poder disfrutarlo en la transformación de cualquier persona que se acerque a este tipo de encuentros. Sí, tal cual. Resueno total con lo que decís, y una de las cosas que sentí como experiencia es esto de la apertura de potenciales, como al soltar realmente estructuras y condicionamientos y hábitos que uno comenzó a ver desde ese lugar de conciencia, realmente empiezan a revelar un potencial, algo que estaba atrás de eso, como un tapón que no se veía, y la percepción de empezar a hacer una nueva versión, más liviana, con otra fluidez. Así que bueno, esto de la vivencia del potencial, y que también no sé cómo lo viste vos, pero estoy segura que también lo viviste así, porque me encantó cómo la gente del grupo pidió más, cómo seguimos el año que viene, porque lo que se generó cuánticamente entre nosotros, ¿no? Entre la gente fue un código como nuevo, como algo que viene, algo que entrega esto de la herramienta fundamental que es el árbol, ¿no? Como volver a abrir el árbol, fantástico. La verdad que yo muy contenta. Sí, totalmente. A mí lo que me resuena en este instante, que puede cambiar en cualquier momento porque todo es renovable y transformable, es armar un modelo para el 2019, por supuesto con las bases estructurales mínimas de lo que es Hammer, de lo que es un diseño de un árbol, de lo que es la importancia de estar presente y conectarse con conciencia, para que esa conciencia empiece a operar dentro de mi camino de transformación como receptor, como usuario. Pero el modelo que se viene es mucho más libre, es mucho más abierto. Se va a tratar de sentir más
de permitirnos conectarnos con esa inteligencia más profundamente, o sea, poner la lupa en esas herramientas donde a través de girar el amor que somos, empezar a mirarnos, y al mirarnos en ese giro aparece una nueva gestión, o sea, como que todo va a apuntar a reforzar esa nueva gestión de conciencia que nos damos cuenta que es el conductor de todo este viaje. Tal cual. Bueno, nos despedimos de mi parte agradeciendo. La palabra más notable de este año es gratitud. Gratitud y plenitud en el viaje. Gracias, facilitadores. Gracias a todos. Para mí igual, Carlos. Gracias, un abrazo grande. Un abrazo enorme para todos.